¿Cómo se puede tener un chita así de cerca? ¿Qué es esta película que estoy viviendo, amigos? Vean estos leones. ¡Uf! Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en Namibia. Estamos muy lejos de la ciudad, nos fuimos muchas horas. Estamos cerca de la frontera con Botswana. Y hoy nos espera un video muy interesante porque estamos en el primer santuario de animales salvajes que se creó en este país. Resulta que Namibia, a pesar de ser un país tan árido, lleno de desierto, tan seco, uno de los principales motores de la economía aquí es la ganadería. Y aquí se encuentra la mayor población de chitas en el mundo. Además, hay leopardos, hay leones, hienas, perros salvajes, hay elefantes del desierto, leones del desierto que no existen en ninguna otra parte en el mundo. Entonces, hay un gran problema entre granjeros y animales. Resulta que se les comen las vacas, similar a lo que nos encontrábamos en el Pantanal, que los jaguares se comían las vacas de la gente y entonces los cazaban. Pues similar pasa aquí, pero el problema va un poco más allá. Además de cazarlos, también toman monos bebés como mascotas, suricatas como mascotas y animalitos pequeños que quedaban huérfanos. Los agarraban de mascota hasta que eran demasiado grandes y se daban cuenta que ya no podían tenerlos. Entonces, así nació este lugar. Aquí nos vamos a encontrar chitas, leones, leopardos, que en lugar de matarlos, los trajeron para acá y los reubicaron, los reinsertaron en la naturaleza. O nos vamos a encontrar incluso animales que quedaron huérfanos, que le dispararon a la madre y quedó el animalito indefenso. Lo trajeron aquí hicieron que creciera, lo agregan a algún grupo para poder reinsertarlo, y si tienen algún daño, alguna patita que perdieron o algo que les impida volver a la naturaleza, pues se lo dejan aquí. Así que hoy nos espera un video muy especial en un lugar increíblemente especial. Acompáñenme. Este lugar tiene unas 8.500 hectáreas y como pueden ver es una sabana donde se encuentran este tipo de jaulas. Uy, Dios mío, vean esas bestias. Unos leones gigantes aquí al puro frente. Justo les decía, aquí se encuentran estas jaulas y ahí es donde están todos los animales. Cada uno tiene su historia. Me parece, tal vez en el Serengeti, pero me parece que no he visto leones tan grandes como estos. Y además me están diciendo que no son los más grandes que hay aquí. Yo ignorantemente creía que todos los leones eran iguales, del mismo tamaño, pero no, hay diferentes especies, hay diferentes tamaños y por eso me estoy sorprendiendo con el tamaño. Uy, 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 uy. Dios mío, mi corazón. De un infarto creo que no me voy a morir. My heart is very healthy. Yeah. Amigos, por Dios, ¿qué acabo de sentir? Se me olvidó lo que les estaba contando por completo. Perdón, amigo, vamos a ver otros. Les presento a Lency, la experta, la profesional que nos está guiando por aquí, nos está contando todo. Y me está diciendo Lency que eso ni siquiera fue una carga seria. O sea, que realmente estaba mostrándome que él es el que manda. So, that was not very serious. That was not a serious charge at all. No, that was just a mock charge. He's not really serious. You can see he's a little bit lazy, warning you a little bit. Might just be a little bit of an irritation, but that was not a serious charge. That was just you're irritating me. This is my space. Okay. No, a serious charge would be a lot more aggressive, a lot more faster. Yeah, sorry, that wasn't a serious charge. Sorry. Probably I cannot jump. I cannot do anything. You did really well there. You jumped really well. Oh, but yeah, but if it's a serious charge, I'm sorry. You were way too close to do There's anything. no chance. There's no chance. No. Not if it's a serious charge. Oigan, eso no fue nada entonces. Esperemos que Zee no se nos tire encima otra vez, porque les quiero contar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Les quiero contar algo muy interesante, y es que estos leones que ustedes ven aquí son hermanos, es un macho y una hembra. Nacieron aquí porque la madre comía vacas y tenía conflictos. Entonces cuando la trajeron aquí dio a luz y ellos nacieron aquí. Pero hoy en día en Namibia es totalmente prohibido criar animales en cautiverio. Todos los animales que ustedes van a ver que ya no pueden salir de este santuario están esterilizados para que no tengan bebés, porque resulta que hay diferentes cosas que se dan en África que son bastante tristes, y
Una de ellas es que crían animales así en cautiverio, que se habitúan a los humanos y después venden como unos tours horribles o algo que yo les he contado para ir a cazarlos. Entonces la gente va a cazar en África, pagan miles de dólares y lo que caza es un animal que está ya medio habituado a los humanos, que no es tan peligroso ir a buscarlo por ahí. Básicamente los engañan, los estafan. Entonces el gobierno, tratando de evitar eso en Namibia, prohibió que se reproduzcan animales que están en santuarios o en cautiverio, como los que nos vamos a encontrar aquí. Por eso no vamos a ver bebés, y si vemos bebés son huérfanos que fueron recogidos de la calle o de una granja o de que le mataron a la mamá. Esto que tenemos aquí es un caracal. No sé si me va a orinar, pero estaba sumamente enojado de que nos acercáramos. Es como un puma, pero pequeño. Óiganlo. No sé si lo oyen. Da miedo ver esos dientes. Este animalito está aquí porque estos... ¡Qué miedo! Ese animalito está aquí porque ellos cazan animales pequeños como terneros, recién nacidos, ovejas. Entonces, al tener conflicto con los granjeros, anteriormente eran muy cazados. ¡Wow! ¡Wow! Anteriormente eran muy cazados, directamente los mataban, pero hoy en día los atrapan y los traen aquí o llaman a este lugar para que les ayuden a controlarlos, y así fue como llegó este animal aquí. Básicamente comía ovejas, gallinas y todos los animales que pueden tener las personas aquí en la zona, que por cierto, esta zona en la que estamos es como la principal zona ganadera de Namibia. Todavía más problemas que en el resto del país. Una pequeña corrección, este felino es tan pequeño que no alcanza a cazar terneros. Lo que principalmente come son cabras, ovejas, y este en especial lo tenía un granjero. Desde muy bebé lo acostumbró a darle comida. Probablemente cazó a la mamá o algo así. Entonces está habituado a los humanos. Este animal no puede reinsertarse en la naturaleza porque se va a acercar a cualquier persona o no se va a alejar mucho de aquí porque aquí es donde está la comida. Sin embargo, a la par hay una jaula igual a la que no nos podemos acercar porque es una hembra que la atraparon hace poco. Está totalmente salvaje y no quieren que se acostumbre a que se le acerquen humanos porque dentro de poco la van a reinsertar en la naturaleza. Amigos, nunca pensé llegar a estar tan cerca de un animal como este. Tengo un chita a 5 metros de mí. El tamaño es increíble. Puede medir tal vez un 1,5 metros de alto. Desde lejos no parece, pero es muy grande y además también es muy delgado. Por supuesto, para poder correr a la velocidad que corren. Este es el animal terrestre más rápido de la Tierra. De 0 a 100 kilómetros por hora en 3 segundos. Es más rápido incluso que muchísimos carros deportivos. Llega a correr hasta 120 kilómetros por hora. Vamos a ver qué tanto podemos acercarnos, y por allá se está acercando otro. Hasta miedo tengo, la verdad, me da miedo darles la espalda. Lo que los caracteriza son como estas lágrimas que tienen en los ojos. Parecen lágrimas, es una manchita negra que cae. ¡Qué majestuoso! Namibia tiene la mayor población de chitas en el planeta, y esto provoca, por supuesto, aquí en el país un gran problema, porque al haber tantos nos encontramos un problema similar al que había en Pantanal, el lugar con más jaguares en el mundo. Wow. Que allá se encontraban con que los jaguares se comen el ganado y atacan los animales de los granjeros. Pues aquí prácticamente lo mismo, solo que con chitas. Y además me cuentan que los chitas no son muy inteligentes y que además realmente no cazan vacas ni toros ni animales grandes. Ellos cazan animales pequeños porque ellos no tienen tanta fuerza, sino que la gran habilidad de ellos está en observar y en la velocidad que tienen. Entonces son mayormente los leopardos los que en realidad se comen el ganado, pero los que caen en las trampas que hacen los granjeros son los chitas. Solo quedan 7,500 chitas en el mundo, nada más. Entonces aquí hace algunos años directamente los granjeros los mataban, pero por dicha y por proyectos como este se están educando y ahora los atrapan en cajas o les ponen alguna trampa que no sea para matarlo, sino nada más para atraparlo, y lo entregan aquí al santuario o directamente llaman para que aquí se encarguen. Pero qué increíble verlos así. Algo que me emociona mucho es que más tarde vamos a ir como voluntarios a preparar la comida para todos estos grandes felinos. Estos animales comen kilos y kilos de carne fresca cada día. Así que calma, pueblo, tranquilos que esto apenas está empezando. Amigos,
Este animal nunca lo había visto así de cerca. Lo más cerca que lo llegué a ver fue en un árbol. Esto es un leopardo. Estos animales cazan y suben con la presa a los árboles. Vean esta maravilla. Es muy similar al jaguar, pero tiene ciertas diferencias. Las pintas son diferentes, el tamaño también es diferente. El jaguar es mucho más grande. Vean, como un gato. Amigos. Que, uy, casi me orina. Casi me orina. Qué escena, amigos. Este leopardo está aquí, efectivamente, porque estaba comiéndose. Principalmente se come terneritos de un tamaño pequeño y máximo novillos, pero me dicen que no alcanza a atacar toros o vacas muy grandes, que los únicos que atacan los toros y las vacas grandes son los perros salvajes, que increíblemente son súper pequeñitos, pero cazan en manadas, y los leones. Entonces él estaba atacando, me imagino, terneros, novillos, y lo tuvieron que reubicar aquí, porque si no lo iban a matar. Pero este animal es súper inteligente. Cuesta mucho que caigan las trampas para que los atrapen. Normalmente los que caen son los chitas. Estos son los que hacen el daño, y los chitas son los que son menos inteligentes y caen en las trampas. No todos los días lo orina un leopardo. Esta de aquí es una hembra, ¿qué será? ¿Una leoparda? O un leopardo hembra, ¿cómo se dirá correctamente? Vean que es más pequeñita que el macho. Esta tiene 14 años y la trajeron aquí bebé. Alguien se la encontró sola, que probablemente cuando dicen eso fue que le mataron a la madre y se la encuentran bebé. Entonces la trajeron aquí y desde entonces pues aquí se encuentra. A mí me hace mucha gracia ver cómo se comportan todos estos felinos, porque es como ver un gato, así como se le restriega a uno el gato, exactamente igual, nada más que tamaño familiar. ¿Será que esta también me va a orinar? En esta jaula de aquí hay leones y mis compadres tranquilos revisando que todo esté bien. Yo no podría entrar ahí con tranquilidad. Imagínense la presión que lleva este trabajo. Esta es la verdadera presión. Uy, oigan esto. ¿Están escuchando? No les gusta. Uy. Qué miedo, amigos. Uy, 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 uy. Qué bravos. Qué bravos estos animales. Lo que me cuentan. Amigos. Lo que me dice la experta es que hay... Qué miedo, la verdad, tengo mucho miedo de solo escucharlos. Lo que me dice la experta es que los leones tienen, como los humanos, diferentes personalidades. Entonces que estos, these one are more Spicy? spicy, yes, than the other ones. Yes, so they don't just differ in age, they also differ in personalities. Like now. Yeah, you should actually not move away, otherwise they know that it's a game for them if you move away, because then they know that they've got power over you. Amigos, ¿vieron el aura? El aura que tiene esta mujer. I know it's difficult. Everything in your body tells you to run, but you shouldn't. Yeah, so they're younger, so they're a little bit more hormonal as well. But even the two boys, even though they are brothers, the one is a lot more spicier than the other one compared to Z that we had earlier. Z is a little bit more relaxed, a little bit more calm. But yeah, these boys, they still need to show their macho-ness. They are the boss. They think they are the boss. Yeah. Se plantó totalmente al frente de nosotros, marcando que él es el jefe, que nadie haga nada aquí. Vean cómo está totalmente plantado y el sonido que hace. No me puedo imaginar esto en la naturaleza, sin algo que nos separe. Por Dios. Los dientes, amigos, el tamaño de los dientes, de la cabeza. Es como la cabeza de un toro, tal vez, o más grande, más ancha incluso. Una mordida perfectamente le arranca a usted un brazo, una pierna. Donde muerda no queda nada.
lugar no solo hay animales problemáticos, sino que también hay animales que han sido dañados, heridos, o hay bebés que se encontraron huérfanos. Me cuentan que hay una práctica muy dolorosa aquí y que yo he escuchado que lastimosamente hay en muchos países, que es salir a tirar animales, salir a disparar animales. Y uno de los objetivos que llevan los cazadores son los babuinos. Entonces estos 3 babuinos, por ejemplo, que están en esta jaula, son babuinos a los que le mataron la madre. Y cuando va el cazador a revisar el cuerpo de la madre, se encuentra el monito y seguro le da lástima matarlo. Entonces terminan trayéndolos aquí y estos 3 son 3 huérfanos que trajeron. Entonces aquí los ayudan a que crezcan al menos en un grupito de 3 y se hagan más grandes, y luego los liberan en un área protegida que hay aquí dentro del mismo santuario para que salgan de estas jaulas. Y este que se acercó aquí es el primo de Timoteo, el primo de Timón. Amigo, me parece que estos se llaman mangostas, son primos de las suricatas, son muy similares. De hecho que andan en manada, decenas por ahí, se mueven todos en manada de un lado para otro, se ven lindísimos. Aquí nos vamos a encontrar con unos monitos que se encuentran en diferentes partes de África, que son los monos berbet. Cuidado, cuidado, compadre, no ando nada para usted. Tienen el truco ya, vea, aquí abrieron una partecita en la malla para robarle cosas a la gente probablemente. Estos monitos lastimosamente se encuentran aquí, porque me cuentan que aquí en Namibia a los niños tranquilo. Aquí en Namibia a los niños les gustan estos monitos bebés como mascota. Entonces que lastimosamente los padres se los dan, ya sea que los atrapen o se los compran a alguien que los atrapó, porque pequeñitos son muy lindos, son sumamente pequeñitos y lindos. Pero ya cuando crecen pues empiezan a causar problemas y empiezan a causar estragos en la casa. Me imagino que desbaratan cosas, muerden las personas. Entonces pues la familia ya no lo quiere, tiene que deshacerse del monito y termina aquí. Estos se están aquí adaptando como al entorno y adaptándose a otros monitos, por eso están en jaulas separadas. Aquí hay como 3 que son familia y allá otros 2 que son familia, para que se vayan conociendo y finalmente liberarlos en un área protegida más grande. En esta parte en especial hay un montón de especies conviviendo juntas, y es que está estas tortugas que crecen bastante, la verdad, no como las monstruosas de Galápagos. Tienen que ir a ver ese video si no lo han visto, pero crecen bastante, se ven por ahí caminando por todo lado. Están junto con las mangostas, andan los patos, anda hasta un pavo real por ahí. Vean lo que les digo, aquí va una tortuga a toda velocidad, se acaba de encontrar con un obstáculo, lo superó y sigue corriendo. Yo creí que eran más lentas, la verdad. No, hombre, vean la velocidad. Yo creo que estas le ganan una carrera a las de Galápagos. Y ojo con lo que nos encontramos aquí en la sombrita. Todas las mangostas descansando. Parecen bandidos. Se mueven en grupos. Si una sale corriendo, todos corren. Estas mangostas, lastimosamente aquí en Namibia, también las agarran de mascota. Me imagino que en todos los países donde hay, las agarran de mascota, igual que las suricatas. De hecho, nosotros nos habíamos encontrado suricatas a la venta en Tailandia, en un video que grabamos por un mercado por allá. Pero aquí se da mucho que en las áreas rurales, en las granjas, las atrapan y las tienen como las mascotas de la casa. En este lugar se encuentra Timoteo. Aquí están las suricatas. Estas suricatas han sido rescatadas porque estaban como mascotas también, pero las suricatas tienen una particularidad, y es que ellas dependen de una comunidad, dependen del grupo. Una vigila, otra descansa, otra come, y tienen que estar siempre alerta, sobre todo de los halcones y de los depredadores. Entonces cuando encuentran una mascota solita, integrarla en un grupo es muy difícil. Si usted la mete directamente, la van a matar. Entonces aquí está todo dividido como en secciones, donde ellos van conociéndose poco a poco y ya pueden integrar a la nueva suricata al grupo. Y ya después de aquí, una vez que se forma el grupo, pueden pasar al área protegida grande, donde viven en libertad. Este que está por aquí detrás es un babuino gigante al que no podemos acercarnos mucho porque está pasando una etapa de mucha frustración. Está como muy agresivo porque perdió las piernas. Resulta que cayó como en una trampa o algo así, tuvieron que amputarle las piernas. Entonces al estar ahí sin piernas, solito, está en una etapa difícil, pero ahí lo están rehabilitando para soltarlo en un área protegida donde tienen más babuinos para que pueda seguir con su vida más o menos normal, pero ya él no se puede soltar 100% a la naturaleza salvaje. Este es el esqueleto real de una jirafa. Ni siquiera le toco la panza. Vean lo grandes que son estos animales. Estos son los que llevan la mejor vida en todo el santuario. Tienen la piscina solo para ellos prácticamente. So this is Gizmo. She
She is a 2.5-year-old female meerkat, and she was an illegal pet. So we got her as an illegal pet. So usually when they're nice and small and baby, people love keeping them as pets. But then when they get older and they reach puberty, they become a little bit aggressive. So not a good situation you want with humans, and we don't know how to meerkat, so then they get upset with us and then they bite. So she's now with us because we're trying to introduce her into a mob of 6, so that we can form a strong mob of 7, so that we can release them. That's the plan. They shouldn't be kept as pets. They shouldn't be kept in an enclosure. So we're hoping to release them as soon as they're introduced. But because this mob of 6 they're very well bonded. It's a very strong family structure. They don't do well with meerkats from the outside. So that's why today we start the introductions with her through a mesh, through a fence, so they can start realizing that there's another meerkat and maybe they should introduce this meerkat into their house. But unfortunately, they grabbed her through the fence, and that's where she's got the bite wounds. So it happens. They do get quite aggressive. That's why we try and do slow introductions and not just throw her in, because they can kill each other. But yeah, so a few bite wounds, not too bad. We're just going to clean it for her, give her some antibiotics, give her some pain meds, and then she should be good to go. Así quedó esta criatura después de recibir primeros auxilios, y esta es la única manera en la que se puede sostener una suricata sedada, porque tienen unos dientes que dicen que dan miedo, le dejan a usted cicatrices y además son casi imposibles de agarrar en la naturaleza, se mueven demasiado rápido y viven en madrigueras. Así que estar ahorita tocando a timón es un privilegio, algo hermoso. Aquí hay un poco de todos los casos que pasan por aquí. Esto es un chita atropellado, por aquí hay un chita como con silla de ruedas. Vean aquí, le están analizando los ojos a un león. ¡Qué miedo! Amigos, me siento mal. Llegué tarde al trabajo. Según yo iba a venir a ayudarles a preparar la carne para alimentar los animales, pero llegué cuando estaba todo hecho. De hecho, me siento bastante mal. Aquí hay una canasta llena de pollo. No sé cuántos kilos van, la verdad. Cada macho come como 3 o 4 kilos y la hembra como 1 o 2 kilos. Entonces aquí va res y aquí va pollo. Vean, así es como funciona la alimentación. Este de aquí me dicen que salta mucho, entonces tienen que alimentarla de esta manera. ¿Cómo será con los demás? ¿Qué tan alto saltará? A ver. Ahí fue. Amigos, ¿qué fue ese salto? Amigos, vamos a repetir eso en cámara lenta. A mí me pareció que saltó al nivel de la malla porque ahí estaba la comida. O sea, este animal podría saltar e irse si quiere. ¿Qué son estas bellezas? ¿Cómo se puede tener un chita así de cerca? Aquí sí pueden dimensionar un poco mejor el tamaño. Véanlo, es lo que les decía. Me llega casi a medio cuerpo y si se levanta, si se estira, podría alcanzar perfectamente los 2 metros. No me puedo imaginar cuánto pueden saltar estos chitas. Por eso es que son tan ágiles. Vean, este no tiene cola. Así. Estos no los ponen a saltar, directamente les arrojan los kilos de carne. Eso era todo lo que querían, los agarraron y se fueron. Van a alimentar esta bestia. Uy, vean. Llegó pero no aguanta nada. Esta es una hembra, también son súper agresivas. Amigos, el tamaño es que... Uy. Tranquila, amiga, tranquila. Le traigo comida y usted me trata así. No nos estamos entendiendo, empecemos de nuevo. Me acercaría a la malla para que comparen el tamaño, pero mejor no. De repente se puso a defecar. ¿Será esto ya personal contra mí? Tranquila, amiga, tranquila. Dios guarde meterle una mano ahí. Lo jala entero para adentro. Uy, ni siquiera lo dejó caer. Lo agarró y vámonos. Aquí viene de vuelta por más. Y viene de una vez reclamando. De una vez, tírenme lo mío. Hace muchos años los problemas con los ganaderos eran todavía peores. Entonces esta es la leona más antigua que tienen, la más vieja. Tiene 25 años y es un caso muy extraño porque tiene pelo como que si fuera un macho, pero es una hembra. Y de hecho esta hembra pequeñita es la mamá de esta otra hembra gigante que está por allá. Esta leona, que es la más antigua y que tiene pelo como un macho,
lo que tiene es cáncer. Entonces el tumor hace que produzca como más testosterona de lo normal, por eso le creció cabello. Esta es la tierra de los babuinos. Aquí es donde vienen a parar todos los huérfanos, los babuinos problemáticos, los heridos, todos terminan en este lugar. Y me da mucha risa que hay uno como que si fuera Rafiki, como que si fuera el sabio en la copa de un árbol vigilando todo. En realidad él lo que está haciendo es vigilando. Si viniera un depredador o si hubiera algún peligro, él grita y todos huyen en el acto. Además, vean lo malos que se vuelven estos bichos. Me cuentan que los grandes, como esta cerca es eléctrica justo para que ellos no se salgan, lo que hacen cuando se quieren escapar o cuando simplemente quieren comprobar si la cerca tiene electricidad es agarrar a uno medianón, así como este o más pequeño, y lo empujan hacia la cerca, así como lo oyen. Y si el mono grita o le duele, es porque la cerca está encendida. Me cuentan que incluso han llegado a utilizar un babuino que lo ponen y ellos trepan encima de ese babuino y se salen. Así de inteligentes y de malos son. Vamos a tener el privilegio de alimentar una de estas bestias. Esto es carne de caballo. Me dicen que es lo más barato de conseguir aquí en la zona. Entonces, tómelo. Lo agarra y se va de una vez. Estos de aquí son los perros salvajes africanos. Se dice que son los mejores cazadores del mundo. Nunca cazan solos, cazan en una manada de 40 o 50 perros. De hecho, se dice que si uno queda solo puede morir de depresión porque ellos viven en comunidad, son sumamente inteligentes y aquí en esta zona en donde estamos son considerados una plaga, una peste, porque imagínense estos perros, estos sí cazan de todo, cazan toros, vacas, terneros, ovejas, lo que se atraviese se lo comen. Entonces, pues aquí les disparan, los matan. Este leopardo que estamos viendo es toda una estrella en la zona. Véanlo, sabe abrir la puerta y todo. Si ustedes le ponen atención, cuando él camina, no camina bien. Resulta que él tiene una condición en la espina dorsal, en la columna vertebral, y le han hecho estudios de todo tipo, incluso con máquinas humanas para ver qué es lo que tiene, pero no han logrado dar con el problema. ¿Qué es esta película que estoy viviendo, amigos? Amigos, no sé qué es lo que va a pasar. Me siento en Narnia. Vean estos leones. ¡Uf! Con razón me dijeron que tuviera cuidado aquí. Vean estos leones. Amigos, vean el tamaño de esa persona y vean el tamaño del león. Para que se hagan una idea. Vean. Dios, me dicen que los hacen correr para que hagan ejercicio. Esta es la manera en la que los ponen a hacer ejercicio. Este es un caso muy especial porque en la naturaleza es prácticamente imposible ver 5 machos juntos. Y resulta que estos, por alguna razón, todos se llevan bien. Pero para alimentarlos tiene que ser también de esta manera. Los hacen correr para que se separen y los van alimentando rápido, uno por uno, porque si no, por la comida sí van a pelear y se van a pelear mal, se van a herir. Además, me cuentan que estos son tan grandes y tan poderosos que si uno se acerca, como nos acercábamos a los demás, estos sí van a atacar de verdad y pueden incluso romper la malla o moverla y alcanzarnos. Entonces hay que tener mucha distancia incluso de la malla. ¿Qué pasó, mis compadres? Les cerraron la piscina, se les acabó el lujo. Este lugar que parece un cementerio común y corriente es un cementerio, pero de animales, de todos los animales que no resistieron a las heridas que tenían o que tenían traumas muy fuertes. Pues aquí está cada uno enterrado. No los tiran a una fosa común, sino que cada uno tiene su lugar por aquí. Este santuario llegó a crecer tanto y tiene una misión tan tuanis que incluso le ofrece una escuela a cientos de niños que hay por aquí en los alrededores, en las comunidades, y a lo que entiendo incluso una clínica, porque cerca de estas zonas viven diferentes tribus, etnias indígenas que viven como nómadas, que se van moviendo de un lado a otro, y ellos aquí les ofrecen una clínica donde pueden venir a verse ciertas enfermedades. ¡Qué lugar! Estoy enamorado, no me quiero ir de aquí, pero finalmente aquí se acaba el video de hoy. Tenemos que seguir. Mil gracias al equipo de Nancuse por el recibimiento, en especial a Lenzi por darnos un tour de lujo, incluso meternos donde ella trata a los animales y demás.
un besote y cuéntenme en los comentarios qué les parece todo lo que vimos el día de hoy, los leones que me dejaron un parchón en el boxer y este problema que se encuentra en un montón de partes del mundo de que tiran a los animales. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy alimentó un león.